Hola mis queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor. Para mí es un privilegio poder saludarlos en este día, anhelando que todos ustedes se encuentren bendecidos. Sé que así lo es porque es fiel el que lo prometió, dice su palabra. Y quiero compartir con ustedes en este día una palabra muy especial que la dijo ni más ni menos que el Señor Jesucristo a sus discípulos, y sus discípulos somos nosotros, ¿no? Y se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, del 25 al 28. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué hermosa enseñanza que nos deja el Señor Jesús. Él siempre nos habla con el ejemplo. Y en este pasaje venía previamente dos hermanos hablándole al Señor acerca de la posición que ellos iban a tener en el cielo. Y uno le decía que se quería sentar a la diestra y el otro a la izquierda del Señor. Y el Señor entendió que el corazón de ellos estaba quizá pensando en una posición, en un puesto, en lo que los convertía a ser discípulos de Jesucristo. Quizá cuando pensaban en el Mesías, pensaban en un gobierno de poder, ¿no? De estatus social, y se encontraron con un Mesías que tenía el don de servicio, que vino para servir. El Señor Jesús dejó su condición dice el libro de Filipenses, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo como nosotros, con un solo objetivo: darnos el ejemplo en todo. Dejó esa posición y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí donde el Señor les dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Qué lindo que podamos pensar en nuestro Señor Jesús, que a pesar de que estaba en condición de hombre, Él seguía siendo Dios. Él dijo: yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. ¿Sí? Él sabía quién era. Y sin embargo, a pesar de esto, vivió sirviendo a los demás. De hecho, dio su vida por nosotros, por la humanidad. Y es lo que el Señor Jesús en este día quiere decirnos. En este tiempo vemos que hay gobernantes, hay gente que se enseñorea, ¿no? de las ciudades, de las provincias, de los países. Creen que son los dueños de ellas. Sin embargo, nosotros sabemos que el único dueño y creador es nuestro Dios, nuestro Señor. Y en Él está la potestad de darnos a nosotros este don. Y Él nos dice: el que quiera ser grande tiene que servir. Y en este día yo quiero darles algunos puntos que son importantes a la hora de pensar en el servicio a nuestro Dios. Vamos a hablar de nuestras motivaciones, vamos a hablar de por qué servimos, vamos a hablar del poder que tenemos para servir, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar con eso. Entonces, el primer punto del que quiero hablarles es ¿dónde? ¿Cuál es nuestro campo? ¿Cuál es nuestro lugar? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ese es el lugar donde el Señor nos puso, ahí en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, en tu trabajo. Bueno, ahora no estamos yendo a la escuela,
pero ahí donde estás, el Señor quiere que le sirvas, ¿sí? Ese es nuestro campo, ese es nuestro lugar. El Señor donde iba dejaba una huella. No había lugar donde el Señor Jesucristo pasara que no dejara una huella. Él estaba dispuesto. Y hay algo muy importante que caracteriza a la persona que quiere servir, y es el discernimiento y poder ver dónde está la necesidad. El Señor Jesús dice que cuando vio la multitud que estaban ahí esperando que Él diera palabra, dijo que tuvo compasión. Los miró y tuvo compasión de ellos, porque decía, están como ovejas sin pastor. Y qué lindo que es tener la capacidad de darnos cuenta dónde está la necesidad. Ese es el primer punto para poder ser buenos servidores de Jesucristo. Hay veces que decimos, ¿no? Pero ¿cómo no se va a dar cuenta tal persona? Y nosotros lo hacemos naturalmente, nos damos cuenta dónde está la necesidad, dónde podemos servir. Hay gente que no lo hace, porque esto dice la palabra también, que toda dádiva, que todo don perfecto es dado de Dios. Y si el Señor no pone en nosotros ese discernimiento de poder ver dónde está la necesidad, quizás tampoco lo podamos hacer. El segundo punto que quiero hablarles es, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Por qué servimos? Y dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe, esa es la motivación. Nosotros servimos por amor, porque somos imitadores de Jesucristo. Él todo lo hizo por amor. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es que nos constriñe? Nos estruje, nos aprieta, nos intranquiliza, nos motiva. Es la motivación. Cuando uno sirve para ser visto por los hombres, el Señor dice, eso no me sirve, porque muchos hacen cosas para ser vistos por los demás. Pero mis discípulos, dice, entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser el mayor va a ser vuestro servidor. El que quiera ser primero, el que quiera ser reconocido, el que quiera que yo lo reconozca. Porque ¿de qué nos sirve que el hombre nos reconozca? El hombre hoy nos reconoce y nos pone en una posición, pero mañana se arrepiente y nos saca. ¿Cuántas veces vemos en la televisión que un personaje, un actor, una modelo o alguien importante para la farándula, para los medios, es puesta en tabernáculos, en puestos como por ejemplo los futbolistas, que hoy son los mejores jugadores, y después la gente los critica, habla mal de ellos. La gente muchas veces, si esperamos el reconocimiento de las personas y esa es nuestra motivación, estamos equivocados. Pero cuando nuestra motivación es mostrar el amor de Jesucristo. ¿Él en qué nos mostró su amor? Dice la palabra, en que dio su vida por nosotros. Y si Él murió, nosotros morimos. Y cuando servimos al Señor y cuando servimos a los demás, de alguna manera estamos muriendo. Muchas veces tenemos que hacer un cierto sacrificio para poder servir a otro. Por ejemplo, nuestro tiempo, sacrificar nuestro tiempo, sacrificar nuestros deseos, nuestros anhelos. Quizás tenemos planes para hacer y por decir no tengo que hacer determinada cosa, servir en determinada situación, tenemos que postergar o tenemos que sacrificar nuestros propios deseos. El punto es de dónde viene nuestra fuerza, de dónde viene nuestra fortaleza. Muchas veces creemos que lo hacemos con nuestras fuerzas y es cierto que a veces el cuerpo se cansa, pero cuando nosotros entendemos de dónde viene la fuente, de dónde viene esa motivación, vamos a leer ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos el poder de Dios para servir. ¿Cómo?
¿Cómo, pastora, el poder de Dios para servir? Yo entendía que el bautismo del Espíritu Santo y el poder de Dios era para poder hablar en lenguas, era para poder sanar a los enfermos. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, el Señor en su palabra nos deja una enseñanza. Cuando nos habla ahí en Hechos también, dice que tenían que buscar hombres que sirvieran las mesas. ¿Y cómo debían ser esos hombres? Debían tener sabiduría, debían ser de buen testimonio, pero también debían ser llenos del Espíritu Santo. Para servir al Señor, para servir a nuestros hermanos, debemos tener el poder del Espíritu Santo, porque en el servicio nosotros estamos predicando, a través del servicio estamos hablando del Señor Jesús, a través del servicio estamos sanando, a través del servicio estamos restaurando. Nosotros no sabemos cómo está la otra persona. Muchas veces un gesto, un pequeño gesto de amor, de estar ahí en el momento, como les decía, de la necesidad, marca a esa persona. Ve algo diferente en nosotros. La gente tiene que vernos diferentes. La gente tiene que decir por qué lo haces. ¿Cuál es tu motivación? Ya sabemos, el amor. Pero también hay algo distinto. Cuando lo hace esta persona, yo no siento lo que siento cuando vos lo haces. Y esa diferencia la marca el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. También podemos ver ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 17, dice que todo lo que hacemos, sea palabra o sea de hecho, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando nosotros hacemos las cosas tenemos que hacer aún cuando lo hacemos por nuestros hijos, que decimos es mi responsabilidad como mamá, es mi responsabilidad como papá, es mi responsabilidad como hijo, como hija, es mi responsabilidad como abuelo, como abuela. Aún así sabemos que no lo estamos haciendo por nuestros hijos o por nuestros nietos, lo estamos haciendo por el Señor. Todo lo que hagamos, dice su palabra, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Realmente es maravilloso poder tener esta motivación, la motivación de servir en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos por amor, porque el Señor Jesús lo hizo. Esa es nuestra motivación. El Espíritu Santo nos da poder para poder hacerlo, pero también lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos dijo que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en su nombre. Cuando estamos haciendo algo tenemos que pensar que esa persona que está enfrente de nosotros puede ser el mismo Señor Jesucristo. Él mismo les dijo a sus discípulos que cuando tuvo hambre le dieron de comer, cuando estuvo desnudo lo vistieron, cuando estuvo preso lo fueron a visitar. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo hicimos eso? Cuando lo hicieron por uno de mis pequeñitos, por mí lo hicieron. Por eso es importante pensar que cuando hacemos las cosas debemos hacerlas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los puntos que quiero hablarles es acerca de la condición de nuestro corazón cuando servimos. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 48, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros es el más grande. El Señor habla de pequeñez. Pequeñez como ser pequeño. Ser una persona que tiene baja estima. Decir, no, yo no puedo. Tirarse abajo, como podríamos decir. No, eso no es humildad. Humildad es entender que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, no depende de nosotros, depende de Dios. Como los niños, ser como niños. El Señor nos compara con ellos. No ser rencorosos, no hacer nada para ser visto. Hacerlo con un corazón amoroso, ¿sí? Eso es ser pequeño. Ser pequeño es entender que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que hago, se lo debo a mi Dios, a mi Señor. Yo por mí, por mis fuerzas, no podría hacer nada. El aire que respiro, todo se lo debo a Él.
Y el segundo punto que quiero hablarles se encuentra ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y dice la palabra, porque como todo lo que nosotros hacemos tiene recompensa, ¿no? Lo que hacemos en esta tierra, como siempre decimos con mi esposo, trabajamos para el mejor patrón, trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es cierto que cuando servimos no esperamos el reconocimiento, no esperamos la recompensa humana, pero el Señor nos promete una corona incorruptible de gloria cuando aparezca el príncipe de los pastores. No esperes, y muchas veces escucho a personas decir, hago mucho para tal persona, hago mucho incluso en la iglesia, y nadie se da cuenta, nadie me ve, nadie reconoce mi trabajo. Muchas veces escucho esto en las mujeres, quizás en las mamás, en los hombres, en sus trabajos. Nadie me reconoce, nadie se da cuenta de mi trabajo. Pero quiero decirte algo, el príncipe de los pastores te está mirando, ahí donde vos estás, está mirando que servís, que todo lo que haces lo haces en el nombre de Jesús, y eso tendrá recompensa eterna. Los saludo, mis queridos hermanos, espero que esta palabra sea de bendición como toda la palabra del Señor, que pronto podamos volver a vernos, pronto podamos volver a encontrarnos, que este tiempo que nos estuvo alejados, nos tuvo alejados, podamos reflexionar, podamos valorar para cuando podamos volver a estar juntos también, disfrutarnos, abrazarnos. Cuídense, seamos prudentes y bueno, les dejo un abrazo, una bendición grande y hasta pronto. Que el Señor los bendiga y que su palabra no vuelva a él vacía como sé que así será. Iglesia, reino